Hola amigos de Medicina Extraordinaria. Hoy día 26 de marzo ya tenemos más de 500.000 de infectados y aproximadamente 23.000 fallecidos. La cosa está bastante preocupante y uno de los países más afectados por esta situación, por esta pandemia, es definitivamente España. Hoy tenemos noticias desde España. Sabemos que la cosa está sumamente complicada en España y hoy vamos a tener a una persona, a un periodista español, nos está acompañando en Medicina Extraordinaria para explicarnos cómo va la cosa en el viejo continente. Félix, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, aquí, ¿qué tal? ¿Qué pasó? ¿Por qué se ha desbordado tanto? ¿Por qué crees? ¿Por qué sientes que se ha desbordado tanto? Bueno, la verdad es que los políticos aquí, como ha pasado en muchos países, hasta que no ha llegado, digamos, la marea de casos, no han puesto todos los medios que había que poner. Es verdad que ha pasado en todos los países, incluso en China, cuando vieron que ya la cosa se ponía seria, es cuando pusieron medidas verdaderamente duras. Aquí también se ha hecho, pero se ha hecho más tarde de lo que le ha hecho, por ejemplo, China. A Italia le ha pasado lo mismo, ha ido tomando medidas más tarde de lo que se debería y probablemente por eso España e Italia, con diferencia, somos los que más lo estamos sufriendo. Hay otros países, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, que empezaron igual que nosotros, incluso yo, que lo daba un poco como que no iba a ser para tanto, todos somos en parte culpables, yo también pensaba que iba a ser para tanto, y digamos que ha ido pasando el tiempo y hasta que ha llegado la marea de contagios por haber tomado medidas con tiempo. Entonces está aquí el debate entre si se tenía que haber hecho antes o era inevitable lo que ha pasado. Bueno, afortunadamente en Latinoamérica estamos tomando medidas básicamente mirando lo que ha pasado en Europa, ¿no? Ya con lo que había pasado en Europa, tomando eso como un antecedente, se están tomando medidas bastante drásticas y afortunadamente creo a tiempo. ¿Tú crees realmente que en España no se tomaron como cosa seria? Porque yo he visto varios comunicados de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, que decía que esto es algo que va a pasar, que estén tranquilos, que salgan. Inclusive hubo una manifestación, la manifestación feminista del 8M, el 8 de marzo, cuando ya tenían el primer muerto. El 8 de marzo hubo esta manifestación multitudinaria y muchas otras manifestaciones. El fútbol continuaba y no había quien diga, ya basta, paremos. Sí, de hecho, a ver, se ha culpado mucho lo de la manifestación del 8M, que sí fue una responsabilidad que se celebrara, pero también es verdad, como han dicho desde otros, es la típica lucha política entre la derecha y la izquierda, pues el 8M de la izquierda, pero también, por ejemplo, el partido Vox de derechas, el domingo también organizó un mitin con más de 10.000 personas en la Plaza de Toros de Vista Alegre y, lógicamente, también un poco despreocupados, un poco minimizando el problema que era el coronavirus. Entonces, al final, unos por otros hemos llegado a este punto. Y es verdad, no solo lo del 8M, que ahí seguramente se provocaron muchísimos contagios, sino, pues eso, celebraciones de partidos de fútbol, reuniones, partidos en pabellones de baloncesto, balonmano, etc. Entonces sí, al final se ha ido juntando una cosa con la otra y los políticos, es verdad que hay bastante hemeroteca de pocos días antes indicando que no había ningún problema y que se podía celebrar todo este tipo de eventos sin ningún tipo de problema. El tratamiento que han tenido las autoridades ha causado que esto colapse. Percepción personal, creo que por ahí vamos en el mismo camino. Tengo fechas, por ejemplo, como recién el 12 de marzo se suspende la Serie A del fútbol y el 13 la UEFA recién suspende la Champions y la Euroleague. Bastante tarde, ¿no? Para cuando ya tenían bastantes fallecidos incluso en Europa. Sí, siempre, claro, el tema económico también aquí, por lo menos aquí en Europa, también en Estados Unidos ahora se está debatiendo el equilibrio entre tomar unas medidas muy draconianas y que la economía se resienta lo menos posible, claro. En Europa ha habido ese debate, ya por ejemplo hay poco debate, por lo menos en Italia y en España
hay poco debate. La prioridad es que atajar esta sangría y luego en la economía ya veremos cómo se recupera. Pero sí, el tema de la no previsión en Europa se está produciendo en todos los países. Empezó Italia, nosotros hemos cometido los mismos errores que Italia, Inglaterra ha cometido los mismos errores que nosotros, Alemania un poco menos, pero también, Holanda está cometiendo los mismos errores. Cada país un poco está haciendo la guerra por su cuenta, pero al final todos estamos teniendo que poner las mismas medidas que China hizo, y de hecho que China nos está advirtiendo que tenemos que hacer, porque si no, esto es incontrolable. Bueno, yo creo que cada país debe tomar medidas de acuerdo a sus posibilidades también, porque no es lo mismo la realidad, por ejemplo, en el Perú que la realidad en España. Claro. Por ejemplo, nosotros tenemos gran cantidad, si no es decir millones de ambulantes, gente que trabaja en las calles y Claro. es gente que obviamente que vive el día a día, que come del sustento diario, o sea, se ganan unos pocos soles para comer el día a día, y ahora tenemos problemas de ese tipo, que no es lo que Sí. sucede en Alemania y en países de Europa, ¿no? En cada país creo que, inclusive Corea ha tomado medidas bastante inteligentes, ¿no? Ha salido a tiempo a decir a sus compatriotas: resguárdense en sus casas, sin obligarlos inclusive, ¿no? Con mucha cultura la gente acatado Sí, las el tema de la mentalidad influye mucho. Se ha demostrado, por ejemplo, Japón, Corea, que primero su mentalidad, que son también en China, son muy, digamos, muy cumplidores, y aquí los países latinos, pues no. Italia, España, Francia, está habiendo muchos problemas de que la gente sale a la calle, no cumple el confinamiento, hay multas, hay detenciones incluso. Y eso en Corea o Japón, por ejemplo, no pasa. Por eso su curva ha sido mucho menor, que han tenido muchos menos casos, porque claro, aparte de eso, también el tema de los test ha sido clave. Se está demostrando que el hacer test masivos evita muchísimos contagios y muchísimas muertes. Aquí se está intentando recuperar eso, pero claro, estamos todavía ahora actualmente, la última hora es que estamos recibiendo, el gobierno ya está recibiendo esos test, pero hoy mismo se ha descubierto que hay unos test que no son homologados, no están homologados, recibidos desde China, que no están homologados y que tienen un fallo del 80%, cuando lo lógico o lo habitual es que tengan una, digamos, en un 98% deberían ser efectivos. Que son las pruebas moleculares, ¿no? Que son las más efectivas. Sí, se está juntando una cosa con la otra. A todo estamos yendo tarde. Plan de conseguir ahora todo el material sanitario, estamos yendo tarde porque hay muchos países que lo solicitan, hay mucha demanda y claro, no llega a tiempo para todos. Entonces aquí también cada comunidad autónoma se está buscando un poco la vida con proveedores, porque el gobierno central está bastante desbordado, claro, porque lo ha cogido todo a destiempo. ¿Cuál es la sensación de la gente en sus casas? Porque no puedo decir ahorita en las calles. ¿Cuál es la sensación? ¿Es la misma que compartes tú? ¿El gobierno no ha hecho bien las cosas al inicio? ¿Las está haciendo ahora? ¿Cuál es la sensación? Claro, aquí es un poco subjetivo porque cada uno tiene sus ideologías, su forma de pensar, pero, a ver, estamos confinados, la mayoría, no puedes hablar con la mayoría de la gente, pero sí que es la sensación, por lo que escuchas, o más que escuchar, lo que lees en WhatsApp, en los grupos y tal, de que sí, que hemos cometido los mismos errores que se ha cometido en Italia o que previamente en China. Es esa sensación. Lógicamente el gobierno estará haciendo lo que se pueda, pero también es verdad que la sensación clara es irrefutable que hay bastante negligencia y que no se están haciendo las cosas todo lo mejor que se podrían. Lo que pasa es que, claro, a todo lo pasado también es verdad que es fácil hablar, pero hay muchísimas irregularidades, se está viendo claramente cada día que pasa. Entonces intentan minimizar un poco, animar a la población, pero están bastante desbordados. En lo que respecta a la gente, la gente todavía sigue saliendo a las calles. Estamos 26 de marzo ya, creo que todo el mundo sabe que debemos quedarnos en cuarentena, debemos quedarnos en el aislamiento social. ¿Hay parte de la población que se resiste aún en España?
muy poca ya, ¿eh? Al principio yo estuve trabajando hasta casi no, hasta que ya se decretó el estado de alarma, tuve que ir a trabajar. Entonces sí que se veía, todavía no había esa conciencia, se veía mucha gente por la calle, paseando, haciendo deporte, sí que todavía se veía que la gente no lo asumía como un problema muy grave. Luego ya sí, con el pasar de los días, lo poco que he salido al supermercado, cada vez he visto menos gente, por lo menos en mi barrio, que es un barrio que se han dado bastantes multas, la gente sale bastante, ha habido bastante rebeldía en ese sentido, pero ya se nota, la gente va con mascarillas, con guantes, ya se nota una conciencia porque las cifras son frías, las cifras que hay ahora ya son ya de cifras de guerra prácticamente, entonces la gente se está concentrando, pero sigue habiendo gente muy rebelde y conozco algún caso de gente que sigue saliendo, intentando salir, y la policía pues haciendo su trabajo, poniendo multas e incluso practicando ya denuncia si es reiterativo ya se denuncia. Dime, bueno, tú sabes que en Sudamérica recibimos mucho de España, y por WhatsApp, por Facebook siempre hemos visto muchos casos de médicos que salen hablando que están destrozados. La moral está un poco decaída. ¿Eso se percibe allá también? ¿Se siente? Sí, se percibe bastante. Por un lado se percibe porque aquí la sanidad pública siempre ha tenido fama de funcionar muy bien, la sanidad española tiene fama de ser de las mejores del mundo. Sí. Entonces, por un lado se percibe mucho ánimo porque los profesionales que hay en España sanitarios son de los más reconocidos. Lo decía hoy un tertuliano en la tele usando la expresión coloquial de que se nos rifan en otros países. Van muchos enfermeros, médicos a trabajar a Alemania, Inglaterra, hospitales del extranjero. Entonces sí que hay mucha calidad en ese sentido, pero también ahora se están descubriendo las carencias de materiales, de UBIs, sobre todo de UBIs y de camas, porque tenemos, por ejemplo, te pongo un ejemplo, España creo que tiene algo más de 3 camas por cada 1.000 habitantes y Alemania nos triplica el número de camas por cada 1.000 habitantes y creo que también el número de UBIs. Quizá también por eso en Alemania está habiendo menos mortalidad. Todo eso se percibe, pero también se percibe mucho ánimo en el sentido de que dependemos de unos sanitarios que tienen aquí en España mucho prestigio, por eso todos los días aquí a las 8 de la tarde salimos a los balcones a aplaudirles, porque son los que están sosteniendo, junto con el ejército, la policía, los camioneros que llevan la comida, no hay ningún problema de abastecimiento, eso funciona en España, se ha funcionado perfectamente, supermercados, pero hay esa dicotomía entre, hay mucho ánimo por un lado de que esto se va a superar, pero por otro, claro, se está viendo de que cada día son 600, 700 muertos, cada vez más infectados, y todavía la curva no se confía que empieza a bajar, pero no baja. En España, en Italia se tiene un 8% de mortalidad, básicamente porque agarró zonas donde la gente es mucho mayor, ¿no? Es una población de la cuarta edad. ¿Eso está ocurriendo también en España? En general, Europa tiene una población con unos índices de edad bastante altos, ¿no? Sí. Se está hablando mucho de eso, de que, primero, es verdad que influye mucho que la sanidad italiana, por ejemplo, y la española está viendo muchas similitudes, están desbordadas, están colapsadas ya, entonces eso tiene que influir en la mortalidad. Por eso hay, respecto a los casos, una mayor mortalidad, aunque luego realmente no va a ser real porque los casos que te comentaba antes fuera de la grabación, los casos reales son muchos más, entonces ahí va a bajar la mortalidad en porcentaje. Si en vez de 50.000 casos tienes 200.000, pues ya no tienes un 8% de mortalidad, ya a lo mejor te baja un 4%. Entonces sí que es una de las explicaciones de que Italia y España, por ejemplo, junto con Japón, creo que son las sociedades más longevas del mundo, entonces tiene que influir de que una gran parte de los que están falleciendo son mayores de 70 y de 80 años también. Entonces se tiene que notar. En Italia está pasando lo mismo y ya, por ejemplo, en Alemania, que es una población un poco más joven, pues también tiene que influir seguramente ese grado de mortalidad menor el tema de la edad. Es uno de los factores que se llaman así. Hay otra de las noticias que no son oficiales. Tú sabes que muchas de las cosas que escuchamos y vemos aquí por medio de
medios digitales, ¿no? Sí. Se dice que en Italia y en España ocurre mucho de que tienen que hasta elegir a quién se le da un respirador artificial. ¿Eso está ocurriendo ya? Sí, lo que se llama el triaje, sí, está ocurriendo. Yo no tengo fuentes directas, pero sí, a través de algún amigo que tiene fuentes directas de médicos y enfermeros, incluso con vídeos, digamos, vídeos que ellos mismos cuelgan o audios en WhatsApp, son audios reales, son de gente real que está trabajando en los hospitales, sí que lo he estado escuchando y efectivamente se están haciendo triajes ya, se decide a quién tratar. Dependiendo de la gravedad y dependiendo de si crees que va a sobrevivir o no. Claro, llega un momento que ya, no en todos los hospitales, en algunos, sobre todo Madrid y Cataluña, que es donde están más colapsados ya, País Vasco también, algo menos, se está eligiendo porque, claro, tienes que elegir sobre todo el factor edad y factor de patologías. Una persona que esté sana va a tener prioridad sobre otra persona que tenga una patología porque tiene menos posibilidades de sobrevivir. Entonces eso ya se está pasando, claro, en los hospitales ya. Está pasando ya hace algunos días ya. Nosotros, dentro de los 9 fallecidos que hay en el Perú, a hoy 26 de marzo, tenemos una persona de 38 años, que no es una persona adulto mayor. Estos casos están ocurriendo también en España, se habla mucho de la edad y que tengamos conciencia todos, porque a pesar de la edad puede pasarnos factura. Sí, al principio aquí se tenía la idea, que no es muy loable pensarlo, pero claro, mucha gente tenía esa idea de, bueno, afecta sobre todo a gente mayor, pues bueno, es ley de vida, porque si no mueren de coronavirus, mueren de pulmonía, o de neumonía, o de patologías, porque si tienes 70 y pico, 80 y pico años, 90 años, pues lógicamente hubieras a lo mejor fallecido por otra razón, pero claro, a lo mejor hubieras fallecido 5 años más tarde, aunque tengas 90 años, ¿no? Sí que al principio se pensaba eso, pero luego con determinados casos que han salido en la prensa de gente joven que ha muerto, por ejemplo aquí murieron 2 guardias civiles perfectamente sanos, creo que tenía uno 37 años y el otro 40 y poco, se dio mucho bombo en la prensa porque claro, gente muy sana, son guardias civiles, militares, estaban perfectamente sanos y murieron por coronavirus, entonces es un porcentaje bajo, pero está habiendo fallecimientos de gente más joven, sobre todo entre 30 a 50 años, considerados jóvenes, ¿no? Es verdad que menos de 20 prácticamente no hay casuística y niños prácticamente nada. Afortunadamente niños, adolescentes prácticamente no hay ningún caso, pero bueno, así están muriendo gente relativamente joven y sin patologías. Sí. Félix, ¿cómo analizar todo lo que nos va a dejar en diferentes países, en el tuyo, en España, cómo analizar las consecuencias que nos va a traer el coronavirus para la economía, sobre todo? Es un tema complejo. Aquí es un poco, digamos, igual frío hablar cuando todavía no ha pasado la ola gorda de la pandemia, pero ya se está hablando de qué va a pasar después. Bueno, después y ahora, porque ahora ya, por ejemplo, ya se están haciendo ERTEs, digamos que son como despidos momentáneos en masa, y luego no se va a saber si esa gente va a poder recuperar su trabajo. Se calcula que se van a perder 1 millón, 2 millones de puestos de trabajo. Claro, todo eso, que el PIB va a caer un 9%, que es una auténtica barbaridad. Lo que pasa es que hay voces optimistas que dicen, bueno, esto va a ser una caída en V y en el 2021 la OCDE calcula que España volverá a crecer un 9%, es decir, que rápidamente se va a recuperar lo perdido. Pero claro, no se puede saber, porque aquí no podemos saber, se está hablando mucho de que luego puede haber una segunda oleada de coronavirus, que la economía no se pueda recuperar del todo. Entonces, hasta que no pase no lo vamos a poder saber, pero aquí ya la preocupación es muy grande, porque también dependemos un poco de Europa, de las ayudas europeas, no podemos tomar decisiones de la moneda. Europa es la que manda, la que tiene que imprimir dinero. Estados Unidos puede imprimir su propio dinero, pero aquí en España, sobre todo en los países del sur de Europa, más pobres, dependemos de las decisiones de los países más ricos, de Francia, de Alemania, de Holanda, y por ahora están muy cerrados a hacer esas concesiones, porque también ellos están pensando en ellos mismos.
no es una Unión Europea real. Alemania está pensando en lo que le puede venir, Holanda también, Inglaterra también, entonces claro, hay esa preocupación de lo que puede ocurrir. Pero aquí, bueno, se está haciendo una economía de guerra ya, porque antes se está empleando, se quiere emplear el 20% del PIB para subsanar, con bonos de Estado, subsanar un poco, minimizar lo que ha de venir. Ok, Félix, te agradezco muchísimo darnos estas ideas. Es importante, también muchos de nosotros tenemos familia en España, tenemos amigos en España y creo que es importante conocer cómo está la cosa en el viejo continente. Muchísimas gracias, te dejo los micrófonos para que te despidas y des un mensaje. Nada, un saludo. Bueno, mi mujer es peruana, así que un saludo ahí a toda la familia. Salúdala. A toda la familia, a todo el Perú, y me alegro bastante de que allí en Perú que me están informando lo están cogiendo con mucho tiempo, viendo lo que comentabas tú, viendo un poco lo que teníamos que haber hecho nosotros, viendo un poco lo que está pasando en Europa, pues tomando medidas con antelación, así que yo creo que eso va a ser muy positivo para el país y por ahora, por lo que estoy viendo, la cosa allí está muy controlada, así que ojalá que sea así. Y nada, mandamos desde aquí España un saludo, que vaya allí todo bien y aquí esperemos que la cosa pronto empiece a mejorar. Bien, perfecto, un abrazo a la distancia, así de lejitos nomás, porque no podemos abrazarnos mucho, y un beso de lejos también, un beso cibernético para tu esposa, que también es peruana. Muchísimas gracias. Bien, él fue Félix Esteban desde España, muchas gracias, nos vemos.